La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, en el marco de Norte 32 Encuentro Literario 2021, se complace en presentar para ustedes el libro COVID-19, Narrativa Mexicana Joven sobre, desde y contra la pandemia. El libro cuenta con 13 cuentos y un cómic, casi todos ellos narrados en primera persona. La organización cronológica del libro permite vislumbrar el avance de la pandemia y de los debates que generó. Se trata de una antología llamada a convertirse en un clásico por sus colaboradores y temática abordada. Contamos con Alejandro Espinosa, a Grisel Delgado, Diego Durán, Danus Montaño Beckman, Nicolás Ruiz, Irat León, Aldo Rosales Velázquez, Cristina Soto Van der Plas, Diego Rodríguez Landeros, Gerardo Lima Molina, Cel Cabrera, Alberto Méndez y Daniel L. Guzmán dentro de esta antología. Y bueno, pues para comenzar tenemos aquí a Gerardo Lima y a Cristina Soto Van der Plas, a quienes doy la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Muy decía bien. que es un poquito de frío, pero todo genial. Muy bien. Para las personas que no los ubican todavía, Gerardo Lima, comenzamos por ti. Háblanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas y tu relación con esta antología. Adelante. Es una pregunta bien difícil, ¿no? Así como de, bueno, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué te estamos entrevistando? Pues puedo decir que soy un escritor joven. Me gusta mucho la literatura de terror. Entonces es como más fácil decir, ay, pues soy un escritor de literatura de terror. Pero también me gusta mucho el ensayo, ¿no? Entonces soy un ensayista también. Trabajo igual con tierra adentro constantemente. Y pues creo que he estado dentro de este panorama literario, mandando reseñas también, ¿no? Desde hace algún tiempo. Y pues en este caso, por ejemplo, la cuestión del libro, ¿no? De COVID-19, empezó conmigo, digamos, como una reseña un poco como humorística en mi mente, claro, de que era esto de, bueno, voy a hablar sobre el COVID, ¿no? Que mucha gente dice que no existía, en Tlaxcala, ¿no? Y donde también mucha gente dice que no existe. Entonces se me hizo muy gracioso, ¿no? Dije, bueno, el COVID-19 en el no lugar, ¿no? Entonces así fue como comenzó esta idea que ahorita ya me parece muy lejana, ¿no? De cómo se vivía en esos momentos y cómo se vive ahora. Y es una cuestión muy extraña. Así surgió, digamos, mi relación con esto. Cristina Soto Van der Plas. Adelante, por favor. Sí, pues mucho gusto, Omar, y Gerardo, un gusto en saludarte también. Pues, ¿quién soy yo? También es una pregunta difícil y en parte también tiene que ver con uno de los textos que está en la antología, pero bueno, yo he sido profesora universitaria de literatura hace mucho tiempo, hice mi doctorado, después renuncié a mi carrera académica y ahora estoy estudiando psicoanálisis, entonces eventualmente ahora me empecé a dedicar un poco al psicoanálisis, al trabajo clínico en psicología. Pero también pues soy escritora hace ya unos años y lo mío, lo que me gusta escribir sobre todo es crónica y ensayo. Y bueno, creo que por mi formación académica es lo que es más fácil. Además siento que no tengo imaginación para hacer ficción, entonces la realidad me da suficiente material para poder escribir, ¿no? Y bueno, también mi relación con el tema, pues también hace tiempo llevo colaborando con Tierra Adentro desde que publiqué mi libro de Curazao, que ganó el premio de crónica Garibay 2019. Pues también llevo colaboraciones, sobre todo ensayos, crónicas, textos raros que solo a mí me interesan, algunos que están por ahí en el aire, ¿no? Y también me pidieron escribir en algún momento sobre cómo lo vivía yo desde acá, desde donde estoy acompañándolos hoy, desde California.
y un poco también la otra parte crítica, ¿no? Entonces, de eso tienen que ver un poco mis dos textos, ¿no? Una reflexión crítica sobre cómo se pensó la pandemia desde la filosofía y la otra reflexión que tiene que ver con mi renuncia a la academia literaria y mi transición hacia otra profesión en medio que me agarró en la pandemia, ¿no? Muy bien, en uno de los textos llamado Madrid, Wuhan, de Alejandro Espinosa, por ahí hay una línea que me llama mucho la atención, que dice, la literatura es el arte de domesticar la soledad. Digo, y finalmente durante este encierro, perdón, creo que sí logramos, yo creo coincidir, ¿no? Tanto los lectores como los escritores con esta idea. Asimismo, por ahí Grisel Delgado en su texto nos habla acerca de los memes y videos en torno al coronavirus no dejaban de aparecer. Ella nos habla acerca desde cómo el humor germano se parece peligrosamente al mexicano, ¿no? Donde una situación de tragedia que se puede volver a una angustia pasa a ridiculizarse completamente. Entonces, no nada más esto, hay ensayos, cronologías que nos dan todos estos datos que en el día a día íbamos conociendo nosotros a través del noticiero y cómo todo esto pasa a formar parte de esta antología. Para entrar en materia de sus textos, en este caso voy a dar lectura del primer párrafo del texto del escritor Gerardo Lima. Permítame un momento. Dice así, afirmar que Tlaxcala no existe ha perdido su función como chiste. Si acaso, el otro sonreirá de manera forzada y dirá algo de las escaleras eléctricas. Si apela a su memoria histórica, dirá que la gente de ahí, de aquí, es traicionera. El que un estado sea irreal es un hecho en el imaginario de los mexicanos de cualquier otra región del país. En el mismo lugar puede situarse un virus ilusorio porque es pequeño y puedo hacer bromas al respecto. ¿Qué ocurre cuando se cruza un virus? Uno que en un porcentaje elevado de la población cree inexistente. Adelante, Gerardo. Yo siempre me he preguntado por qué, por ejemplo, Tlaxcala es el estado, ¿no?, al que se le hace gracia y risa, y no, no sé, Colima o Nayarit, ¿no? Pero bueno, ya nos tocó a nosotros y es una cuestión curiosa, ¿no? O sea, algunos apelan al cuento de Elena Garro, que luego ni lo han leído, ¿no? Porque yo siento que ni tiene nada que ver. Pero bueno, ya uno ya como que se acostumbra a eso. Pero a mí me parecía curioso, ¿no? Porque yo lo quería implementar, digamos, como de ver cómo estaba ocurriendo aquí la pandemia, ¿no? Cuando estaba surgiendo, cómo lo veíamos, cómo parecía. Y al principio era como muy extraño, ¿no? Era de, bueno, mucha gente no usaba el cubrebocas, era, no sé, quizá una cuarta parte, y eso poco a poco fue aumentando, ¿no? Incluso cuando yo mandé el texto tal cual, pues las cosas empeoraron mucho y hubieron, pues ya, hubo bastante, ¿cómo se dice? Como un cambio, ¿no? Entre la percepción que había, porque también fue muy drástico, ¿no? O sea, como en todas partes llegó un momento en que todos ya conocíamos a alguien que tenía tal cual, ¿no? A un familiar que se había enfermado, o peor, que incluso ya había muerto. Entonces, yo lo que quise fue como hacer algo pequeño, ¿no? Entablarlo desde pequeños lugares, ¿no? Incluso en algunos puestos de tacos, ¿no? Y hablar, digamos, no tanto de terror. A veces me lo pregunté, ¿no? De, oye, ¿le voy a meter terror a esto? Y yo decía, no, ¿para qué? Ya es suficientemente terrorífico. Y ahí sí, como que entiendo lo que dice Cristina, porque es como de, bueno, la realidad ya te da muchísimo, entonces, ¿para qué le meto algo diferente, no? Entonces, así fue como empezó esta crónica, pero yo creo que me quedé muy atrás, ¿no? O sea, después pasaron tantas cosas muy malas. Hubo momentos en que yo sí me preguntaba, oye, ¿va a suceder lo que ocurrió en Guayaquil? ¿Vamos a ver a personas muertas? Yo incluso también me enfermé. Vimos como de pronto así como una explosión, ¿no? De enfermos. Y fue como de, empezamos a sentir ya la parte más terrorífica. Muy bien, denoto que hay mucho, bueno,
como siempre, uno siente mucho amor por su ciudad, por su barrio, por su colonia. Y digo, lo describes con un detalle tan exquisito, esto de las taquerías, los lugares en donde la gente se acerca, que te permite de alguna manera visualizar, imaginar y demás. ¿Qué tan difícil fue para ti en este caso y cómo nace tu intención de ser tan, tan reflexivo y observar en tu entorno qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo nace esa necesidad de decir, voy a escribir de esto en este momento? Yo creo que en la parte tal cual como de la descripción, tiene mucho que ver con la perspectiva narrativa, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho hacer las descripciones, pero las hago, ¿no? O sea, las hago porque me gustan. O sea, aunque me cueste trabajo, me parece, digamos, muy interesante entablar un marco donde, por ejemplo, un lector diga, bueno, llego acá y me empiezo a mover, ¿no? Para mí la geografía siempre ha sido muy importante, la orientación es muy importante, entonces yo trato de que la gente no se sienta perdida, ¿no? Que de pronto diga, ah, por acá está tal calle, ¿no? En el norte veo la montaña, hacia allá hay un basurero y a mis espaldas están las taquerías, ¿no? Entonces, yo lo que quise fue hacer un marco, ¿no? De que darles, por ejemplo, un pequeño paseo, digamos, por la ciudad. Y también, digamos, que yo lo veía mucho con una perspectiva un poquito histórica, ¿no? Pensaba en lo que había ocurrido en estas zonas, pensaba, por ejemplo, en un momento en que desapareció incluso la ciudad donde yo vivo por una inundación, ¿no? O sea, antes de la llegada de los españoles. Y decía, bueno, ¿cuántas veces se hablaba tal cual de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado que todo esto se va a destruir? Y yo lo que quise fue decir, bueno, yo no sé si va a pasar, yo esperaba que no, y todavía seguimos ahí, pero fue como de voy a plantear lo que yo conozco, donde me muevo, para que al menos quede como impregnado el momento, ¿no? En el que yo estoy viviendo muy pequeñito, para decir, bueno, aquí está y se los comparto. Así fue como traté de hacerlo. Esta comparación que haces de este, digámoslo, de alguna manera, bullying que hay hacia esta idea de que Tlaxcala no existe y que asimismo lo comparas con este otro sentido en el que también se piensa en algún momento que el coronavirus es inexistente. ¿De ahí nace tu narrativa o es una conclusión que al final el título termina siendo el final de tu escritura? ¿Cómo nace esa manera de comparar ambas situaciones? Sí, sí viene de la idea de que, por ejemplo, muchas veces la gente piensa que no existe en tono burlón, pero, por ejemplo, cuando yo era así muy jovencito, me acuerdo que en muchas ocasiones yo solía hacer como intercambios en la escuela, ¿no? En la primaria y en la secundaria, y hacer estos rallies, que ahorita ya no sé si se hagan mucho, pero, por ejemplo, me tocó muchas veces estar, no sé, en Oaxaca, y de pronto la familia que me acogía decía como de, oye, pero Tlaxcala está en Puebla, ¿no? Yo, no, esto es Tlaxcalantongo, ¿no? Tlaxcalancingo, no es Tlaxcala, ¿no? O sea, y otros decían como de, oye, pero eso es parte de Hidalgo, o eso es parte del Estado de México. Entonces era como, a mí me llamaba la atención eso. Incluso cuando entré a la universidad me decían en Puebla, así como de, oye, yo fui a Tlaxcala hace como, no sé, yo estaba muy chiquito, ¿no? O mi familia me llevó cuando yo tenía 3 años. Y eso fue como una constante, ¿no? Y, igual hasta en la Ciudad de México, era como que en mi trabajo, así como de, bueno, es que Tlaxcala es un lugar remoto al que podemos ir si un día nos cansamos de ir a Cuernavaca, ¿no? Entonces yo decía, ok, ¿no? O sea, está interesante la idea de cómo se ve Tlaxcala porque, pues obviamente es muy pequeño. Y de ahí, por ejemplo, pensé en esto del virus, ¿no? Que la gente no lo creía y no lo veía, porque, pues no sé, o sea, parece que no existe. Y fue incluso, me parece que peor que el H1N1, que también viví y del cual también me enfermé. Entonces, ahí sí lo hacía yo como una especie de chiste personal. Yo decía, me voy a enfermar del coronavirus, ya ni me apanico. Y pues sí me enfermé, pues ya no lo vuelvo a hacer, a la próxima ya no digo nada. Pero en este caso fue así, ¿no? Como de la gente no lo cree. Y digo, ¿cómo funcionan sus sistemas de creencias y digamos, de percepción de la realidad en un lugar tan pequeño como Tlaxcala, ¿no? Que se tiende a pensar que es muy rural. Y donde yo vivo es un lugar, pues sí, semi-rural, o sea, no es como tal una ciudad. Y sí como que vas descubriendo cómo la gente al principio no creía para nada en esto y de pronto, no sé, se perdía digamos como que la magnitud de lo que estaba ocurriendo.
Y esto al principio sí pasaba, y también te dabas cuenta de que había personas que eran muy responsables y que sí lo veían muy, muy bien. Y de pronto tenía yo aquí a mis vecinos, ¿no?, enfrente, que hacían fiestas, ¿no?, cada 3 días. Entonces era extraño, pero sí, esa más o menos fue la idea. Muy bien, pues para los que nos ven a través de la pantalla, el texto de, en este caso, Gerardo Lima, lleva por nombre El virus inexistente en el no lugar, para que lo chequen esta antología. Bueno, ahorita vamos a proseguir igual con Gerardo. Vámonos con un fragmento del texto de Cristina Soto van der Plas. Su texto lleva por nombre El oportunismo del pensamiento crítico sobre sopa de Wuhan. La filosofía requiere tiempo. No es un arma de vanguardia y de golpeteo de primera línea, sino un decir que nos obliga a reflexionar sobre las verdades, sobre quiénes somos y estamos siendo en los acontecimientos actuales y pasados. Cuando nos apuramos a sacar una conclusión para opinar sobre una situación que es lo más cómodo y no nos obliga a pensar o escuchar sin juzgar, frecuentemente nos precipitamos y reducimos lo ajeno a categorías que podemos comprender. Cristina, adelante, por favor. Sí, pues en ese texto un poco lo que ese inicio dice, y es un poco lo que después hago, es un texto que es una reseña de esta antología que salió con el nombre de Sopa de Wuhan, y reúne textos de filósofos de todo el mundo, ¿no? Desde italianos, estadounidenses, mexicanos, españoles, de todo tipo, ¿no? Latinoamericanos. Y me parecía muy raro que estábamos empezando la pandemia, estábamos por ahí de, pienso que abril más o menos, o sea, marzo, que todo esto estalló, y de pronto todos los filósofos sacaban un texto sobre la pandemia, y yo decía, Dios mío, estamos apenas empezando, no sabemos ni qué es lo que está pasando, y de pronto todo el mundo con su texto que el coronavirus va a revolucionar el mundo. Ahora sí es el momento de hacer la revolución. Oh, esto es el estado de excepción y entonces nosotros debemos de cuidarnos de los gobiernos fascistas que nos van a controlar, ¿no? Entonces, todos los filósofos tenían una opinión diferente sobre qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y un poco lo que en mi texto empiezo a hacer es, ok, hay que detenernos un momento, pensar un poco y dejar que las cosas empiecen a pasar y no reflexionar como un momento, como precipitarnos y decir, esto es lo que está pasando, y cada filósofo llevaba un poco agua a su molino, ¿no? Porque todos lo veíamos como, todos los filósofos lo veían como la confirmación de sus teorías, ¿no? Entonces, me parece que dentro de la filosofía, a veces esperar un poco, dejar que pasen las cosas y después reflexionar sobre qué es lo que pasó, es una postura más sensata y que tiene mucho más que ver con reflexionar las verdades y reflexionar cómo nos afecta en la vida, que simplemente si lo reflexionamos en el momento y de manera inmediata, solo están confirmando lo que ellos ya sospechaban y ya tenían en mente, ¿no? Entonces, la manera en que procesamos el mundo, para mí, es como si yo veo algo que es algo totalmente que no puedo entender, que no puedo reconocer, nuestro primer instinto siempre es intentar ponerlo dentro de las cajitas en la mente que ya tenemos bien armadas, ¿no? Y de ahí me parece también que viene un poco esta necesidad de contar nuestro mundo cotidiano, ¿no? Lo que conocemos, lo que vemos de manera normal y cotidiana, para contarlo en oposición a lo que no conocemos, a lo desconocido, a lo que nos viene a irrumpir en nuestra normalidad, ¿no? Entonces, en esta necesidad de capturar lo ajeno, para mí viene como este deseo de la filosofía a veces de apresurarse, cuando me parece que la tarea de la reflexión, de una buena reflexión y de la buena filosofía, es a veces esperar, ver qué pasa y reflexionar después, ¿no? Después del hecho, y pensar en estas verdades que realmente, pues, es algo que nos cambió la vida, ¿no? Pero hay que pensar de qué maneras y cómo después de que está pasando, ¿no? Entonces, un poco de ahí viene pues este texto y este inicio muy crítico, ¿no? De estas reflexiones que todo el mundo empezó a sacar en ese momento. Sí, y bastante apropiado, digo, porque finalmente sí es algo que, en redes sociales se logró ver más por la naturaleza en la que todos estábamos en un encierro y nuestro único
contacto con el resto del mundo, pues era a través muchas veces de una pantalla, si lo que queríamos es ver lo que sucedía en el día a día. Y en este sentido, pues es lógico que todo el mundo quiere opinar, quiere decir, empiezan a nacer incluso ideas muy, ¿cómo podría decirlo, no? De que es que esto no nació aquí, tiene un sentido incluso desde una cosmogonía que no puedes observar y le quiere dar ciertos atributos a este fenómeno que muchas veces pues no, pues se salen un poco de la realidad. ¿En qué momento tú, Cristina, digo, ya lo comentaste hace un momento, se necesita tiempo a observar qué pasa para entonces lograr determinar algún texto? Um, ¿Consideras tú, hasta dónde tú consideras que toda esta información en porcentajes, vamos a decirlo así, sé que es muy compleja la pregunta que te voy a decir, ¿no? Pero en porcentajes, ¿qué tan desinformados estamos a través de estos datos filosóficos con los que nos podemos encontrar en las redes sociales? Uh-huh. Bueno, no sé, en primer lugar creo que la filosofía en las redes sociales no es filosofía, pero bueno, es como opiniones, ¿no? Opiniones que Claro. tienen las diferentes personas y se van compartiendo y hay algunas opiniones que se hacen virales, ¿no? Pero me parece que, y ahí también viene, ¿no? Virales y viene también como el paralelismo con el virus, ¿no? De cómo se transfiere la información y cómo se propaga, ¿no? Que es un paralelo un poco inquietante. Pero no sé en qué porcentaje, ¿no? Pero ahí sí yo haría una distinción entre la tarea de lo que yo considero que es la filosofía y la tarea de lo que yo considero que son las opiniones periodísticas, quizás con tonos filosóficos, ¿no? Porque pretenden tener esta profundidad que quizás no necesariamente tienen, ¿no? Pero para mí, una filosofía que se considera a sí misma como un proyecto sistemático tiene mucho más que ver con, porque la filosofía en sí como discurso no produce verdades, sino que registra las verdades de lo que está sucediendo, aconteciendo en el mundo, en el arte, en la ciencia, en la política, en el amor, ¿no? Y esta es una idea de Alain Badiou, pero digamos que la filosofía se encarga como de hacer ese registro de las verdades de lo que sucede en el mundo y de reflexionarlo y de darnos un vocabulario para poder entenderlo y de cuestionarnos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero me parece que lo que sucede en las redes sociales y tiene mucho más que ver con estas opiniones explosivas que todo el mundo vemos como confirmación de lo que ya nos sospechábamos, ¿no? O tiene que ver con este tipo de opiniones que simplemente se propagan porque tienen que ver con nuestros miedos más profundos a veces, ¿no? Que eso es lo que más se propaga, ¿no? Como lo que más miedo nos da y nos dice alguien, nos confirma nuestro miedo o nos desestima nuestro miedo, eso es lo que se propaga más porque se vuelve mucho más viral, ¿no? Para decirlo otra vez. Pero me parece que esa es la distinción que haría, ¿no? No sé el porcentaje exacto, pero así lo pienso. Sí, por supuesto, y muy de acuerdo. ¿Hay algún aforismo que haya salido de tu cosmogonía mental que dijeras, este aforismo que es muy mío representa mi texto? ¿Tienes algún aforismo por ahí que pudieras compartir? Igual si quieres lo vemos ahorita más adelante dentro de la charla. Vamos a proseguir. Gerardo, ¿tienes algún referente? ¿Qué estabas leyendo antes o durante la escritura de tu texto? Yo dije, no un aforismo, no me pidas un aforismo tampoco. No, para nada. Dije, voy a decir algo de Cioran y ya. No, y no soy una persona tan pesimista, aunque me gusta mucho la filosofía pesimista, que por cierto ya nos dirá Cristina, pero hay quien dice que ni siquiera es filosofía, ¿no? Entonces es interesante. No recuerdo muy bien qué estaba leyendo, pero algo sí pasó, ¿no? Durante la pandemia, que de hecho es uno de los primeros textos, no me acuerdo quién fue quien lo comentó, ahorita a ver si me acuerdo. Y decía algo así como de, bueno, por fin tienes tiempo de,
de leer, de escribir, de hacer todo lo que tú quieras, ¿no? Ahí igual me dieron como, sí, fue como un mes, ¿no? De trabajar en casa y aparte todo se puso así como muy suavecito y era como, no hay problema, todos estamos unidos, ¿no? Hay que apoyarnos. Y era decir, de no puedo leer nada, ¿no? O sea, no tenía como muchas ganas de leer, trataba, y yo trataba de escribir, ¿no? Durante un buen rato y no podía. Digamos que bajó muchísimo, digamos como no sé si se dice nivel de lectura o como sea, pero sí, no leía como gran cosa, aunque trataba, ¿no? Sí recuerdo que por ahí, por ejemplo, me puse a leer, igual fue mi culpa, ¿no? Gargantúa y Pantagruel, porque dije, ay, sí, sí tengo chance, ¿no? y pues no pasó. Lo que sí es que después me puse a investigar un poquito, ¿no? De mística, porque quería yo escribir una novela, que de hecho ha tardado bastante, ¿no? En este tiempo, pero de alguna manera me sentía muy cercano como una visión medio religiosa, medio no, y eso me empezó a dar miedo, ¿no? Porque dije, a mí se me hace que es como un atisbo de que me voy a morir, o algo por el estilo, y ya no sé qué hacer, ¿no? Pero sí, me interesó un poquito leer sobre el pseudo Dionisio Areopagita. Estaba yo leyendo a un autor que es uno de los realistas especulativos, que se llama Eugene Tucker, y por ejemplo hace algunos análisis entre el pesimismo y la literatura de terror, ¿no? Por ejemplo, con Lovecraft, y mete igual cosas, no sé, de literaturas más antiguas que tienen que ver con lo demoníaco. Y después, ese es el primer volumen, y el segundo ya habla un montón de mística. Entonces dije, ok, no, voy a ir como a interpelando esto y demás, pero no lo pude plasmar nunca en el texto que escribí, porque dije, bueno, creo que no me funciona. Más bien voy a hacer lo que yo estoy pensando, ¿no? Lo que yo estoy, digamos, como que viviendo. Y aunque yo trataba de resguardarme mucho, pero por ejemplo, yo no viví tanto tiempo el encierro. Yo estuve yendo a trabajar después de este tiempo que nos dejaron, que fue como una de los picos, estuve yendo todos los días, ¿no? Entonces, no vivía tanto el encierro, pero yo estaba contento porque era como de, bueno, o sea, al menos algo a esto. No hacía otras cosas, no veía amigos, pero sí era como de, bueno, al menos voy a trabajar y me regreso a mi casa y ese trayecto que lo iba variando, ¿no? De un lado a del otro, ya podía como sentirme mucho mejor. Y así fue como dije, bueno, mejor hablo de cosas más cotidianas. Sí, en efecto, creo que este interés por lo místico, metafísico, por llamarlo de algunas maneras, fuera quizás muchas veces incluso fuera de ideas dogmáticas, fue algo que se disparó, ¿no? En el colectivo. Pero sí, definitivamente no tiene tu texto de esta antología no tiene ningún tinte, entonces me imagino que tuviste que pasar por una etapa de discernimiento para decir, creo que esto lo voy a hacer poquito a un lado, independientemente de que esté formando parte de mis intereses. Um, Al leer tu texto, la siguiente pregunta sería, a ver, déjame pensar. De alguna manera, a lo mejor por el género con el que tú te identificas o que me dices que te gusta el terror y esto, digo, muchas veces esto del coronavirus nos hizo tener vivencias no muy gratas, no muy agradables, sobre todo en personas que alguna vez pues ya padecimos o que tuvimos algunos familiares muy cercanos, en este caso. De alguna manera, estas vivencias desafortunadas te hicieron pensar que eran afortunadas para tu escritura, que decías, pues me duele, me pesa, pero lo tengo que aprovechar y ahí va la pluma al papel. ¿Cómo viviste, cómo lo enfrentaste? Es que hay varias cosas que pasaron, ¿no? Durante todo este tiempo. Para el texto quizá no, porque todavía era como muy reciente y de hecho yo no sabía ni cómo, no sabía cómo afrontarlo, ¿no? Se me ocurría también una crónica que ya leyendo el libro, que bueno que no lo hice, una crónica, por ejemplo, de esto de Cuarto Cerrado. Una de las que más me gustan es la de Cel Cabrera, y para mí es como de, bueno, esa sensibilidad que tiene, yo la quería plasmar, qué bueno, que no, porque yo considero que la sensibilidad de Cel es mucho, mucho mejor que la mía.
bueno, me gusta mucho la obra de Cel, ¿no? Y entonces aquí, digamos, lo que yo traté fue como de, bueno, vamos a hablar sobre lo que hay afuera, y eso pues como que no era como tan personal. Pero al principio yo empecé como a resentir como la soledad, ¿no? Así como de, bueno, ya no empezaba a ver a nadie, hablaba con amigos, luego hacíamos estas cosas, ya reuniones por Zoom, que después, por cierto, a mí me da risa porque yo entré un poquito como a la vida académica, literaria, ¿no? Al contrario de Cristina, que ella huyó de ahí. Entonces, yo me estaba metiendo a este pequeño infierno, ¿no? Y yo decía, ¿qué demonios estoy haciendo, no? O sea, muchas veces yo decía, ¿por qué estoy haciendo algo que yo siento? Y hay una parte de una de sus crónicas, ¿no? Porque tiene dos, ¿no? En la segunda, donde dice, bueno, pero ¿de qué le sirve, no? Alguien que estudia un posgrado en letras al mundo, ¿no? Y yo decía, puta, no sirvo de nada, ¿no? Entonces, porque decía, no sé cómo afrontarlo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, me gusta esto, quiero ir siguiendo, digamos, como que la carrera, si es que se puede, que parece a veces como una fantasía, ¿no? Porque también entré al posgrado, pero durante la pandemia, entonces nunca he visto a mis compañeros, ¿no? Es extraño. Pero dije, bueno, también voy a seguir escribiendo ya con mis perspectivas, ¿no? Y hay cosas que me sirvieron, no lo sé, o sea, yo creo que, por ejemplo, las pérdidas grandes las tuve ya después, ¿no? A finales del año pasado. Por ejemplo, que murieron mis abuelos, murió un tío y de pronto toda la familia materna se enfermó. Antes de eso, por ejemplo, ahí me dolió mucho la muerte de Paco Hagenbeck. Estaba yo hablando con él constantemente, me mandó su última novela y estaba hablando con él, no era como de muy raro y me decía, es que pues estoy mal, pero no hay problema, ¿no? Estoy mal, pero estoy bien. Y de pronto ya cuando se fue, ¿no? Es como extraño porque uno dice, bueno, te quedaste con esas charlas ahí pendientes, te quedas con el mensaje de que nos vamos a volver a hablar y ya nunca ocurrió. Y yo no podría decir como de, bueno, puedo utilizar como eso, como para escribir, ¿no? O sea, sería como, somos muy desalmados los escritores, pero yo pienso que yo no, al menos yo no tanto, ¿no? O sea, no me cuesta mucho eso. Em, Sobre mis abuelos y demás, quizás ha sido más como una reflexión, ¿no? Por ejemplo, pues mi abuelo, bueno, los dos tenían una funeraria y entonces a veces me han preguntado, oye, pero ¿por qué tú escribes terror, no? ¿De dónde sale? Yo digo, pues yo me acuerdo, ¿no? De cuando iba algunas veces con mi abuelito en la carroza y yo iba sentado sobre un ataúd, ¿no? Entonces era como, ay, sí, siempre fui un niño monster. Y eso como que me hace reflexionar esto, ¿no? De como de, bueno, siempre me gustó este aspecto. Bueno, ya de manera personal, porque luego somos medio exhibicionistas, quizás lo que más me ayudó fue como hacer como lo de mi divorcio durante el tiempo de la pandemia, que me ha servido muchísimo y yo digo como de, fue como un checklist, ¿no? Así como de escritor divorciado, checklist, ya, adelante. Yo creo que eso puede ser lo más frívolo que podría haber ahí durante este tiempo. No, no, si eres rudo. Muy bien. Este, Cristina, am, noto por tu texto que estuviste haciendo una investigación por ahí un tanto ardua y buscaste dentro de tus filósofos, no sé si de cabecera algunos, otros no tanto, pero te metiste en una investigación. ¿Algún filósofo, con algún filósofo te sientes muy identificada con respecto al tema pandémico? ¿Hubo alguno que dijera, con el que chocaras manos y dijeras, contigo, creo que siento que comprendo y puedo dar una visión o en este caso, puedo descifrar un poco más o en este caso, no me gustaría decir destruir esta serie de ideas que brotaban por todos lados. ¿Quién era en este caso, tu abogado, tu a la derecha y a quién tenías? Pues no sé, también es una pregunta complicada, pero yo creo que, digamos, de la antología que leí, una de las que escribe en esa antología que me pareció muy interesante y de hecho yo nunca la había leído antes, es una que se llama Patricia Manrique.
que un poco ella, precisamente de ahí es que me iluminó la idea del texto que después hice, porque ella dice que con prisas lo único que logramos es reducir la mismidad a la otredad, ¿no? Y confinarla como en los parámetros de lo que conocemos, de lo habitual, de lo propio, del yo y de lo que ya conocemos, ¿no? Y entonces lo otro que no podemos conocer lo reducimos a esto, ¿no? Y en ese sentido su texto me iluminó mucho para después pensar qué es lo que decían los otros filósofos, ¿no? La verdad que me decepcionaron mucho algunos filósofos que yo seguía su obra de trayectoria, ¿no? Pero como las cosas que decía Zizek, las cosas que decía Agamben, era como, ¿qué les pasa? Yo no los, o sea, es decir, entiendo por qué lo hacen, pero no los reconozco, ¿no? Porque la verdad que yo sigo su obra, me gusta, pero lo que escribieron en ese momento no me pareció completamente oportunista y rápido, ¿no? Por otro lado, un filósofo que a mí me gusta mucho desde siempre es Alain Badiou, porque, bueno, él ya es mayor, tiene años y tiene una obra con una trayectoria pues muy larga y precisamente toda su obra se ha dedicado a pensar cómo funcionan los acontecimientos y cómo la filosofía puede pensar los acontecimientos y cómo eh, puede pensar las verdades, ¿no? Y también a partir de ahí creo que es mi lente para ver todo esto, ¿no? Pero creo que también en ese momento lo menos que yo estaba haciendo, sí leí esos textos y todo, pero lo menos que yo estaba haciendo era leer filosofía en ese momento, ¿no? Lo que yo estaba haciendo más bien era sobrevivir de otras maneras, ¿no? ¿Hay algún mensaje que tú le podrías dar a todas estas personas que de alguna manera, en el momento que se encuentran a través de diferentes fuentes con bastante información, desinformación y demás, qué recomendación tú les darías para discernir y entender lo que es filosofía y lo que no es filosofía? También le preguntas a alguien que estudió literatura qué es filosofía, pero y entonces mi respuesta no sé si convencería a los filósofos, pero para mí la filosofía tiene más que ver con un proyecto sistemático de pensar de manera como mucho más comprometida cómo funciona la verdad en nuestro mundo, ¿no? Y yo diría que lo que suena como opiniones y lo que tiene sentido en un primer lugar, en una primera instancia, es quizás de lo que yo siempre sospecho, ¿no? En cambio, lo que me confronta y lo que me hace pensar dos veces qué es lo que yo creo, es lo que yo pienso que realmente funciona más al menos como una pregunta filosófica, ¿no? Eh, y en ese sentido pienso que la filosofía siempre me hace cuestionarme. Si yo leo algo que me hace preguntarme cosas y me hace dudar a veces de lo que yo creo, eso para mí es mucho más filosófico que cualquier cosa que yo puedo leer y decir inmediatamente, ah, esto tiene sentido, esto lo entiendo, ¿no? Lo que entiendo así como muy rápido, muy primera instancia, dudo de eso, siempre, ¿no? Y quizás tiene que ver porque tenemos eh, como a veces solo confirmamos lo que ya creemos en lo que leemos y entonces es como lo más fácil, ¿no? Pero para mí la filosofía nos confronta con lo que pensamos, con lo que, a veces también con lo que sentimos y con la manera en que vivimos, ¿no? Para mí tiene que ver con esa pregunta y con esa confrontación que tiene más que ver con lo existencial, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Cuál es el mayor aprendizaje dentro de tu escritura que te deja la pandemia? ¿Qué te llevas? Digo, hablo como si ya se hubiera ido y sabemos que no se ha ido y sigue aquí, pero ¿cuál es el mayor aprendizaje que a ti, Cristina Soto van der Plas, le ha dejado esta situación? Creo que eso quizás tiene más que ver con el otro texto que está en el libro, ¿no? Que escribí, porque durante la época de la pandemia, como no tenía trabajo y pues tenía que pagar la renta y vivo en California, que es imposiblemente caro, pues me dediqué a ser repartidora de esas de Uber y de todo eso. Entonces yo andaba de repartidora de comida durante la pandemia. Y también de los supermercados que iba y le hacía compras a las personas y luego ya los llevas a su casa, ¿no? Entonces hacía como todo ese tipo de trabajos
que para mí en ese sentido fue un gran aprendizaje, porque, y también porque me puse mucho a reflexionar en cuál es la labor de los intelectuales y cuál es nuestra labor como escritores en este contexto, ¿no? Porque ahí es donde yo estaba pensando, pero somos completamente inútiles, ¿qué podemos hacer ante esta situación, no? Nuestro trabajo no produce nada, no hace nada, ¿no? Pero al mismo tiempo es completamente lo más importante que hay que hacer, ¿no? Reflexionar y pensar sobre estas situaciones, ¿no? Es decir, no producimos nada, no hacemos nada dentro de la cadena laboral, pero al mismo tiempo hacemos algo que nadie más puede hacer, ¿no? Que es realmente reflexionar sobre lo que está pasando, las situaciones y cómo es que las podemos procesar de una manera diferente, ¿no? Y entonces, mientras yo estaba haciendo un trabajo mecánico, físico, que me requería transportarme de un lado a otro, enfrentándome con que me voy a enfermar o no me voy a enfermar, mientras me tocó hacer y por primera vez en mi vida me tocó hacer ese tipo de trabajo más humano, más normal, lo que hace la mayoría de la población del mundo, ahí me confrontó un poco precisamente con cuál es la labor del intelectual entonces, ¿no? Y yo siendo una intelectual, una escritora, en esta situación, ¿cómo es que yo puedo hacer entender mejor o mostrar estas realidades de una manera diferente, de manera que todo el mundo pueda relacionarse con ellas, ¿no? Y me parece que ahí también está como el encanto de la buena literatura, ¿no? Que nos hace realmente ver de una manera diferente lo que creíamos que ya habíamos visto, ¿no? Nos hace como reconocer de una manera diferente lo que vemos todos los días, ¿no? Y que, no sé, si yo pido una hamburguesa ahí por Uber y me llega el repartidor, pues quizás yo jamás me pongo a pensar en cómo es la vida de ese repartidor, ¿no? Pero si alguien escribe sobre la experiencia de los repartidores y todo esto, pues después voy a pensar dos veces, ¿no? Cómo es su vida y cómo es que sobrevive con las propinas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para mí eso fue muy importante en ese momento. Gerardo, ¿cuál es el mensaje que deseas dejar con tu texto dentro de esta antología? Bueno, nada más así como pensando, un comentario sobre esto, que también a mí me gustó mucho tu crónica, Cristina, porque aparte, bueno, nada más como un comentario, mi mamá me lo decía constantemente, ¿no? O sea, en Tlaxcala jamás hubiéramos utilizado una plataforma para pedir comida, ¿no? O sea, todo está muy cerca. Y con la pandemia, pues como que de pronto fue como de, oye, bueno, ok, creo que sí funciona y sí sirve y entonces hay que utilizarla, ¿no? Hasta hay una plataforma en Tlaxcala, ¿eh? O sea, de Tlaxcala, por cierto. Pero a mí lo que me pareció muy interesante fue lo que pensaba mi mamá, ¿no? Y que, por ejemplo, tengo un hermano que tiene 15 años, entonces un adolescente mutante, salvaje. Y le decía a mi mamá como de, oye, ¿por qué les das propina, no? Si ya están, ya tienen su trabajo. Mi mamá así de como de, oye, no seas tonto, ¿no? O sea, ponte a pensar que realmente los están explotando, ¿no? O sea, y que tienen que pasar por muchas cosas. Y muchas veces, lo decía, han de sobrevivir nada más con la propina. Y entonces como que hacía ese ejercicio de reflexión con mi hermano, y mi hermano sí fue como de, ah, ok, ahora entiendo. Y fue como una especie de abrirle el mundo hacia afuera y decirle, bueno, la mayoría de la gente sufre, ¿no? Y es como de, ok, ¿no? Y eso, digamos que me pareció interesante de esa relación entre mi mamá y mi hermano, ¿no? De ver cómo mi mamá era como muy consciente del otro y entonces le abría ese mundo a mi hermano y era como de, bueno, cuando pase la pandemia tú vas a trabajar un tiempo en esto para que veas, ¿no? Entonces, a ver si pasa, ¿no? Se me hace muy interesante esto. Y creo yo que una de las cosas, ¿no? Que tal vez no sé si tenga reflexión con el texto, pero yo pensaba, por ejemplo, en la gente que vendía afuera, ¿no? O sea, cuando hablo, por ejemplo, de los taqueros, ¿no? Que están ahí, de hecho varios se murieron, ¿no? Y personas que conozco desde que yo iba de niño. Y sí era como extraño, ¿no? Como de pronto, bueno, es que ya se murió, ya se fueron y tener que ir un día sí, un día no. Y era como de ellos, ¿cómo sobreviven, ¿no? O sea, ¿qué pasa si de pronto ocurre esto que sí ocurrió en algunas ciudades, de quitar a los ambulantes? Y decían, bueno, o sea, eso es el acabose para ellos. O sea, si los sacas de las calles, ¿qué pasaba? Y yo les preguntaba, ¿no? O sea, porque mi intención fue hacer después como un texto más grande de vivir, ¿no? O sea, perdón, de la vida de los taqueros. Cómo pasaban, no solamente de la pandemia, cómo lo habían pasado antes, en un lugar como la calle, ¿no?
que a mí me parece la cosa más interesante del mundo. O sea, soy fan de cosas como Crónicas del Taco, ¿no? Y demás. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que a mí me parecen interesantes, es como pensar en la vida del otro, ¿no? O sea, que el otro también está sufriendo y cuando uno dice, ay, es que me lo estoy pasando muy mal, decir, bueno, sí, pero no eres el único. Y eso, de cierta forma, te hace sentir un poquito más unido o un poquito menos desastroso, ¿no? Y eso también me ocurrió después, cuando yo no tuve problemas con el COVID en sí. Lo que me pasó fue que tuve lo que le llaman post-COVID, ¿no? Todas las secuelas que tuvieron, en mi caso en las articulaciones. Y llegó un momento en que yo estaba muy mal, ¿no? Y como decían algunos de las primeras crónicas de españoles, que era de mi vida se ha convertido en despertarme y salir al solecito y regresar a sentarme, ¿no? Y no puedo hacer otra cosa. Y yo cuando leí eso dije, ah, ese soy yo soy esa persona, hay personas en el mundo sufriendo lo mismo que yo. Y eso me dejó de hacer sentirme solitario. Y ya cuando empezaron algunos testimonios de amigos que también habían sufrido esto, algunos en el caso respiratorio, otros en el caso que a mí se me hacía terrible, ¿no? En el caso mental, de que se perdían por completo, me hizo sentirme mejor, ¿no? Por ejemplo, yo he estado sufriendo mucho con la cuestión de la lectura, porque trabajo, pues casi todo tiene que ver con leer y demás, y mi nivel de lectura bajó mucho, y ahora se supone que derivado a la cuestión esta del post-COVID, y todavía no lo he superado por completo. Entonces, digo, bueno, soy afortunado también, porque al menos no me pasó como a otras personas y también porque sigo vivo, ¿no? Porque muchos familiares míos también murieron y es como de, bueno, al menos hay cosas aquí que pensar. Yo no sé si tal cual puede ser una reflexión, pero sí como de al menos pensar que el otro también sufre, ¿no? Y que dentro de este sufrimiento podemos encontrar ciertas cosas que todavía nos hacen humanos. Y algo que sí quería mencionar y que lo pensaba desde hace un rato, es que algo que yo pensé que iba a desaparecer era el gesto por ejemplo, del abrazo, del beso. Dije, ¿ahora cómo lo vamos a llevar? Los latinos, los mexicanos, ¿no? Ahora siempre nada más como que puñito y ya. Pero me ha sorprendido, por ejemplo, en un evento uno de los primeros multitudinarios de la Ciudad de México, ¿no? Como la Feria del Libro del Zócalo, de pronto la gente se abrazaba y a mí me abrazaron y yo me sentí muy feliz de estar abrazando a la gente y era como de, bueno, tal vez me voy a contagiar otra vez, espero que no, pero esa cosa no se perdió y era como una especie como de jolgorio y demás que yo no recomendaría que la gente lo siga haciendo, claro, pero al menos como que esa alegría de ver al otro, creo yo que la tenemos que resguardar porque nos damos cuenta de que ahora vale mucho la pena, ¿no? Muy bien. Para cerrar esta charla, Cristina, primeramente, no sé si por ahí tuviste alguna línea para cerrar. Si no, no te preocupes, editamos esto y sí, adelante. Muy bien. A ver, por favor, nada más abres tu micrófono ahorita que estés lista. Un segundo porque estoy encontrando. Muy bien. Me voy rápidamente con Gerardo. Gerardo, ¿dónde podemos encontrar el libro? Pues ahora está, por ejemplo, en Paraíso Perdido. ¿O cuál libro dices? La antología COVID-19. Ya me fui muy lejos, ¿ves? O sea, estaba ya pensando en otra cosa. La antología está, por ejemplo, en las tiendas del Fondo de Cultura, ¿no? En las librerías. También en estas librerías que son Educal, Fondo de Cultura, que están juntas. Se puede encontrar, no me acuerdo si estaba ya como tal en Amazon, pero ya es como muy sencillo porque al menos hay educales como en todas partes y entonces ahí ya se puede encontrar, ¿no? O sea, ha tardado un poquito, pero ya por fin, ya llegó el libro. Muy bien. Antes de cerrar con las líneas de Cristina, quiero agradecer a nombre de Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la participación de Gerardo Lima y Cristina Soto Van der Plas dentro del encuentro literario Norte 32. Y pues bueno, para poder cerrar, le vamos a pedir a Cristina nos haga el favor. Perfecto. Se les voy a leer nada más unas líneas de mi segundo texto, del de Viajera, Ocupación del Presente. Y dice, una última anotación en mi libreta de ese día, luego de estacionarme. Nada se percibe como algo enteramente nuevo.
sería incognoscible. La memoria filtra el mundo y acomoda lo que se sale del cauce de la norma o es extraordinario. Quizás por eso me obsesionan las grietas y las manchas, las nubes y no los cielos. Dinamitan la continuidad de lo mismo, introducen la diferencia en el horizonte de lo dado. Esa es la línea. Muchas gracias. Gobierno de México.